Siempre creí que la boda de una hija era el mayor regalo que la vida podía darme. Es cuando una siente que todo sacrificio valió la pena, cada noche en vela, cada lágrima escondida, cada plato vacío que soportamos en silencio para poner comida en su mesa. Pero el día en que mi hija finalmente se casó, tuve que escapar de su propia boda para salvarle la vida. Y si piensas que mi historia termina en ese instante, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después cambió por completo el destino de nuestra familia. Quédate conmigo hasta el final, porque no vas a creer el desenlace. Pero antes, dime algo aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y aprovecha para suscribirte al canal, porque aquí comparto historias de vida que nadie imagina que puedan suceder. Mi nombre es Marina del Valle, tengo 72 años, y durante casi 4 décadas fui costurera en Valencia. Crié a mi hija sola, con hilos, agujas y esperanza. Pero aquel día, entendí que el amor de madre, a veces, significa desaparecer a tiempo. La iglesia parecía brillar con una luz propia. Los vitrales dejaban entrar tonos azules y rojos que se mezclaban sobre el mármol del suelo, y yo sentía que cada paso que daba hacia mi asiento era como entrar en un cuadro de perfección. Isadora, con su vestido de seda, parecía una visión salida de un sueño que yo había tejido con mis manos durante años de sacrificio. Los invitados murmuraban entre copas de champaña, y las flores frescas llenaban el aire de un perfume delicado que me hacía cerrar los ojos por un segundo, tratando de guardar ese instante en mi memoria. Me acomodé en la primera fila y entrelacé mis dedos para contener la emoción. Cada lágrima que amenazaba con salir llevaba consigo recuerdos de noches enteras cosiendo, de jornadas en las que el cansancio me vencía, pero la esperanza me mantenía de pie. Nunca tuve lujos, pero ver a mi hija en ese altar me hacía sentir que todo lo que había dado tenía sentido. El murmullo de los invitados se mezclaba con el sonido solemne del órgano, y por un momento pensé que la vida me estaba recompensando. Miré a Sergio, el novio, y lo vi tan seguro de sí mismo, con ese traje impecable que parecía hecho para un príncipe. El brillo de sus gemelos en las mangas reflejaba las luces del altar, y su sonrisa era amplia, casi calculada. Hubiera querido sentir tranquilidad, pero algo en su mirada me provocó un escalofrío. Intenté apartar el pensamiento, recordándome que debía confiar en el juicio de mi hija. Era su vida, no la mía, y mi papel esa noche era únicamente sonreír y celebrar. Durante la ceremonia, las palabras del sacerdote se mezclaban con mis pensamientos dispersos. Recordaba cuando Isadora era pequeña y me pedía que no soltara su mano al cruzar la calle. Ahora la veía entregar su mano a otro hombre, y el corazón me temblaba. ¿Quién la protegería como yo lo había hecho? El contraste entre esa iglesia llena de cristales y el silencio de mi casa vacía me apretaba el pecho. Sentí que el aire era pesado, como si algo invisible me advirtiera de un peligro que aún no entendía. Al terminar el rito, los invitados fueron conducidos al salón privado de un hotel de lujo donde se ofrecería el banquete. Todo estaba preparado con un cuidado excesivo: lámparas colgantes de cristal, mesas vestidas con manteles de seda y cubiertos de plata. Mientras todos se dirigían al festejo, yo me excusé y caminé sola por un pasillo lateral. Necesitaba unos segundos de respiro, lejos del ruido, para calmar la ansiedad que me revolvía por dentro. Al girar por un corredor, llegué a una sala de servicio apenas iluminada. Me detuve al escuchar unas voces que reconocí de inmediato. Sergio hablaba con un amigo. La seguridad en su tono era tan fuerte como la música que escapaba del salón principal. Me quedé inmóvil, dudando si debía seguir mi camino o escuchar lo que decía. Fue un segundo, pero ese segundo cambió el rumbo de todo lo que creía seguro. «Hoy comienza de verdad», dijo él con una risa seca. «Ella firmará lo que quiero y después no tendrá opción. La vieja irá a la clínica, ya está todo pagado». Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo, como si el suelo de mármol bajo mis pies se abriera en dos. No podía moverme, no podía respirar. La traición me atravesaba el pecho, y lo único que hice fue llevarme una mano al corazón para evitar que se me saliera de golpe. En ese instante empujé la puerta sin pensar, fingiendo sorpresa. Sergio y su cómplice me miraron como si hubiera irrumpido en un ritual prohibido. Sonreí con el rostro más sereno que logré inventar, aunque por dentro me estaba partiendo en 1000 pedazos. Mi voz salió débil, pero firme. «Perdón, creo que interrumpí algo». Regresé al salón principal con el estómago revuelto, como si hubiera tragado piedras.
El banquete ya estaba servido, y la música de piano flotaba en el aire con una suavidad que contrastaba con el torbellino que llevaba dentro. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos, y sobre ellas descansaba la vajilla de porcelana y copas altas de cristal. Los invitados reían, brindaban y se servían platos adornados con salsas brillantes, como si aquella noche fuera un retrato de perfección. Yo me senté en mi lugar con una sonrisa forzada, sintiendo que mi rostro ya no me pertenecía. Miraba a Isadora desde la distancia. Ella giraba en medio de la pista con Sergio, los vestidos de seda de las damas se movían como olas alrededor. Mi hija reía, con esa ingenuidad que siempre había tenido desde niña, y me pregunté cómo le haría para no arruinarle la noche con lo que acababa de escuchar. Nadie notaba que yo estaba rota, parecía una más en ese cuadro de lujo y abundancia, pero por dentro mis manos sudaban y mi respiración se entrecortaba. Cada brindis que resonaba en las copas me recordaba lo que estaba en juego. No eran solo los bienes materiales, era mi propia vida, mi libertad, lo que Sergio planeaba robar. Las palabras «la vieja irá a la clínica» retumbaban en mi cabeza como campanas de hierro. Sentía un frío extraño, aunque el salón estaba cálido y perfumado con flores y vinos caros. ¿Cómo podía disimular tanto dolor frente a tantas sonrisas falsas? Los meseros iban y venían con bandejas de plata, sirviendo carnes en salsas oscuras y postres diminutos coronados con frutas brillantes. Yo apenas toqué mi plato, la comida me sabía amarga. Cada vez que Sergio se acercaba a besar la mano de algún invitado o a brindar con los padrinos, mi corazón se encogía. Me parecía increíble que todos lo vieran como un hombre encantador, mientras yo conocía su verdadero rostro. Intenté varias veces mirar a mi hija para buscar un momento de complicidad, pero ella estaba absorta en su nueva vida, rodeada de felicitaciones y halagos. Su felicidad era genuina, y me dolía pensar que se estaba construyendo sobre una mentira que pronto la arrastraría al vacío. Me mordí los labios hasta hacerme daño, como si ese dolor físico pudiera distraerme del otro, el que no tenía remedio. Un invitado a mi lado me preguntó si estaba disfrutando de la cena. Sonreí y asentí, con la garganta seca. Nadie podía sospechar lo que había escuchado. Yo debía guardar silencio, al menos por esa noche. No era el momento para gritar, no era el momento para arruinar todo. Tenía que pensar con cabeza fría, aunque el corazón me suplicara lo contrario. Me acomodé en la silla, fingiendo que el mareo que sentía era por el vino. Cerré los ojos por un segundo, escuchando la música, las risas, los brindis. Todo era tan falso, tan ajeno a mí. Yo sabía que estaba sentada en medio de una celebración que pronto se convertiría en una desgracia si no actuaba. Mi silencio era mi única arma, aunque me desgarrara por dentro. Fue entonces cuando decidí que no podía quedarme hasta el final. Fingiría una indisposición, algo leve, y me marcharía con discreción. Nadie sospecharía nada, y yo ganaría tiempo para pensar. Me llevé una mano al pecho, respiré hondo y me repetí: «Marina, tienes que ser más fuerte que nunca». Y con esa resolución, preparé mi escape en medio de un banquete que nunca olvidaré. Me levanté de la mesa con una sonrisa débil, llevando la mano a la frente como quien siente un mareo ligero. Algunos invitados me miraron con curiosidad, pero enseguida desviaron la atención hacia el vino y las charlas animadas. Nadie notó la desesperación que escondía en mis pasos. Caminé hacia la salida del salón con el corazón golpeando contra el pecho, escuchando todavía de lejos la música del piano y las risas que celebraban un futuro que yo sabía estaba condenado. El pasillo estaba cubierto por alfombras rojas y lámparas de cristal que colgaban como cascadas de luz. Mis tacones resonaban en el silencio de ese corredor elegante, un sonido que me parecía demasiado fuerte, como si anunciara mi huida. Sentía que cada paso era vigilado, que alguien podía detenerme en cualquier momento. Pero no hubo nadie. Crucé frente a un espejo enorme y me miré de reojo. Mi rostro estaba pálido, mis ojos enrojecidos, y sin embargo la máscara de serenidad seguía puesta. Llegué al vestíbulo del hotel, un espacio majestuoso con columnas de mármol y sillones tapizados en terciopelo. El olor a perfumes caros mezclado con flores recién cortadas me mareaba aún más. Un grupo de invitados reía en la barra de cócteles, ajenos a mi presencia, mientras yo avanzaba hacia la puerta principal. Afuera, a través de los ventanales, la noche de Valencia brillaba con luces doradas y un aire fresco que parecía llamarme. Al cruzar la entrada,
El portero me sonrió con amabilidad y me ofreció ayuda. Respondí que estaba bien, que solo necesitaba un poco de aire. En realidad, necesitaba escapar. Sentí que al pasar esas puertas de vidrio, dejaba atrás no solo la fiesta, sino también una parte de la vida que había conocido. Mis pasos sobre las baldosas frías me parecieron una liberación, aunque al mismo tiempo un salto al vacío. En la acera, levanté la mano para detener un taxi. El sonido de los autos, el bullicio de la ciudad y el viento en mi cara me devolvieron la sensación de estar viva. El chofer me miró por el retrovisor y me preguntó a dónde quería ir. Dudé unos segundos, porque en realidad no sabía cuál era mi destino. Solo sabía que debía alejarme de ese lugar antes de que el veneno de Sergio cayera sobre mi hija. Me subí al coche y respiré profundamente, como si llenarme de aire fuera la única forma de no derrumbarme. El motor arrancó y las luces de la ciudad comenzaron a desfilar frente a mis ojos como ráfagas de memoria. Vi reflejado en el vidrio el rostro de mi hija, su sonrisa ingenua, y sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo le haría entender lo que había escuchado sin destruirle la ilusión? El taxi avanzaba, pero mi mente estaba atrapada en la iglesia, en los brindis, en esas palabras crueles que escuché en la sala escondida. Cerré los ojos y apoyé la frente contra el cristal, buscando consuelo en la frescura de la ventana. Todo lo que quería era protegerla, aunque para lograrlo tuviera que convertirme en la villana de su historia por un tiempo. Me dolía pensarlo, pero el amor de madre a veces exige desaparecer antes de gritar. Mientras el coche se alejaba del hotel, miré por última vez las torres iluminadas que se quedaban atrás. Sentí que huía de la fiesta, pero sobre todo del peligro que ya estaba escrito en esa noche. No sabía qué haría después, ni cómo enfrentaría a mi hija, pero en ese instante tuve la certeza de que escapar era el primer paso para salvarla. Y esa certeza me sostuvo mientras la ciudad se abría frente a mí. Cuando llegué a mi casa, el silencio me golpeó más fuerte que cualquier palabra. El contraste era brutal, del lujo y el ruido de un salón dorado, a las paredes sencillas donde cada mueble tenía historia. Cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, dejando que mi cuerpo temblara. Por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo de verdad. No era miedo por mí, sino por lo que esa noche podía significar para Isadora. Me quité los zapatos lentamente y caminé descalza sobre el suelo frío, intentando recuperar el aire. Fui hasta la cocina y encendí la lámpara pequeña, la misma que tantas veces me acompañó en noches de costura. Ahí, bajo esa luz cálida, entendí que no podía quedarme callada. La vida de mi hija estaba a punto de hundirse, y mi deber era actuar antes de que el veneno de Sergio se convirtiera en su cárcel. Busqué el número de don Ernesto, mi viejo abogado, un hombre que había conocido a mi esposo en vida y siempre me trató con respeto. Mis dedos temblaban al marcar, como si cada dígito fuera un paso más hacia una guerra que no quería pelear. Cuando escuché su voz al otro lado de la línea, el nudo en mi garganta se rompió. Le conté todo, sin adornos, con la crudeza de quien sabe que ya no hay tiempo para medias tintas. Ernesto guardó silencio unos segundos, y ese silencio me heló más que cualquier palabra. Después habló con firmeza. «Marina, si es cierto lo que escuchaste, no tenemos tiempo que perder. Esto no es un juego de celos ni de desconfianza, es un plan calculado». Sus palabras me sacudieron, porque confirmaban lo que yo ya sabía en el fondo. Sergio no amaba a mi hija, la estaba usando como un medio para ganar poder y dinero. Me senté en la mesa de la cocina, apoyando la frente en mis manos. La lámpara iluminaba el broche que aún llevaba prendido en el pecho, ese recuerdo de familia que para mí significaba dignidad y memoria. Lo acaricié como buscando fuerza. Pensé en mi hija, riendo todavía en ese salón de lujo, ignorando que el hombre a su lado estaba escribiendo su desgracia. La impotencia me quemaba, pero junto con ella apareció una claridad nueva. Yo debía ser la que pusiera un alto. Ernesto me pidió que respirara hondo y que me concentrara. No se trata de escándalo, Marina, se trata de inteligencia. Si tú irrumpes en la boda ahora, nadie te va a creer. Vas a terminar siendo la madre celosa, la que arruina todo. Déjame ayudarte. Vamos a bloquear cada movimiento de ese hombre, uno por uno. Lo escuchaba con atención, sintiendo que la calma de su voz era la cuerda que me sostenía en medio del abismo. Colgué el teléfono y me quedé un rato en silencio, mirando la pared como si en ella pudiera encontrar respuestas. La fiesta seguía sin mí, mi hija seguía sin mí. ¿Lo notaría?
Se preguntaría por qué me había ido. Sabía que pronto ella buscaría mi rostro en medio de la multitud, y no me encontraría. Y me dolía imaginar su desconcierto, pero prefería que me odiara un tiempo a que me perdiera para siempre en esa mentira. Apreté los labios y levanté la cabeza. Mi vida entera había sido una lucha silenciosa, y esta vez no sería diferente. Aunque me doliera, aunque me quebrara, yo estaba dispuesta a cargar con esa cruz. Porque el amor de madre no siempre se mide en abrazos, a veces se mide en desapariciones necesarias. Y con esa idea clara en el corazón, me preparé para la batalla más dura de mi vida. ¿Y tú? Si descubrieras en la boda de tu hija que su esposo planea traicionarla esa misma noche, ¿callarías para no arruinar la ceremonia, o huirías para protegerla aunque nadie lo entendiera? Apenas amaneció, me vestí con lo primero que encontré y regresé a la oficina de don Ernesto. El edificio era antiguo, con pisos de madera que crujían y estantes llenos de carpetas amarillentas. A diferencia de los salones de lujo donde se movía Sergio, aquel despacho respiraba honestidad. Cuando me senté frente al escritorio, sentí que mis rodillas apenas podían sostenerme, pero mis ojos estaban firmes. Le conté otra vez lo que había escuchado, con cada palabra mordiéndome el corazón. Ernesto revisó documentos, sacó copias y me explicó con calma lo que debíamos hacer. Primero, bloquear la venta de tu casa. Segundo, impedir cualquier movimiento financiero que él intente forzar sobre Isadora. Y tercero, recopilar pruebas. Yo lo miraba en silencio, con el estómago revuelto. Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que proteger a mi hija de su propio esposo. Firmé papeles con las manos temblorosas. La tinta corría sobre las hojas como si fuera un juramento silencioso. Cada trazo me recordaba que estaba arrancándole el control a Sergio antes de que siquiera lo tuviera. Mientras estampaba mi firma, pensé en todas las veces que cosí contratos de tela para sobrevivir, y ahora me encontraba cosiendo contratos de verdad para salvar a mi hija. Al salir del despacho, la ciudad estaba viva con su ruido habitual. Caminé por las calles oliendo el pan recién horneado y escuchando las voces de los vendedores. Ese mundo cotidiano me reconfortaba. Me recordaba que la vida simple, sin opulencia, era la que siempre me había sostenido. Pero también me recordaba lo mucho que mi hija estaba a punto de perder si no actuábamos rápido. Por la tarde, reuní en un sobre copias del contrato que Sergio había preparado. Las cláusulas eran tan crueles que se me revolvía el estómago al leerlas. Él no solo quería la fortuna de Isadora, quería someterla, decidir cada movimiento de su vida, como si fuera un objeto. Guardé los papeles en el sobre con un nudo en la garganta, pensando que esa sería mi única arma contra su sonrisa perfecta. Esa misma noche, un mensajero de confianza aceptó entregar el sobre en el hotel donde los recién casados pasarían su luna de miel. Le pedí que no dijera mi nombre, que dejara el paquete como si fuera un envío anónimo. Era arriesgado, pero no podía permitir que Sergio tuviera la última palabra. Al cerrar la puerta tras el mensajero, me quedé de pie, sintiendo que parte de mi alma viajaba dentro de ese sobre. Mientras tanto, imaginaba la fiesta que aún continuaba. Veía en mi mente las copas de vino alzándose bajo lámparas de cristal, las risas de los invitados y los brindis interminables. Y entre todo ese lujo, mi hija bailando sin sospechar que la realidad estaba a punto de romperle el corazón. Esa imagen me desgarraba, pero al mismo tiempo me daba fuerza. Yo no podía detener su boda, pero sí podía detener su desgracia. Me senté junto a la ventana de mi sala, con la lámpara encendida y el silencio acompañándome. Afuera, la ciudad se iba quedando en penumbras. Me abracé a mí misma y me dije en voz baja: Marina, ya diste el primer paso. Ahora confía en que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra el camino. Y con ese pensamiento, cerré los ojos por un instante, sin imaginar que lo peor aún estaba por llegar. Mientras yo me encerraba en mi casa con el corazón en vilo, la boda seguía su curso sin mí. Lo supe porque mi teléfono vibraba con mensajes que no me atreví a leer. Imaginaba las mesas iluminadas con candelabros, los manteles de seda desplegados y las copas de cristal tintineando entre brindis. Todo seguía como si nada, como si mi ausencia fuera apenas un detalle insignificante. Me dolía pensar que en ese salón de lujo nadie notara que la madre de la novia ya no estaba allí. Isadora seguramente me buscaba con la mirada. La imaginaba caminando entre los invitados, preguntando con gestos dónde estaba yo.
El maquillaje aún fresco, el vestido perfecto, la sonrisa cansada después de tantas fotos, y de pronto, la ausencia de mi silla vacía en la mesa principal. El murmullo de los invitados debió haber crecido como una ola. ¿Qué pasó con la señora Marina? ¿Por qué no está? Los meseros seguían sirviendo bandejas de plata con carnes jugosas y postres decorados con frutas brillantes. El vino corría de copa en copa, y las risas llenaban los rincones del salón. Afuera, las luces de la ciudad entraban por los ventanales como si el mundo no tuviera ninguna grieta. Pero yo sabía que esa fiesta, tan perfecta en apariencia, estaba construida sobre un secreto que pronto estallaría. Me imaginaba el cuchicheo de las tías, el gesto incómodo de los primos, los padrinos sonriendo para disimular. Nadie debía comprender nada. Porque, ¿cómo explicar que la madre de la novia abandonara la boda sin aviso? ¿Cómo justificar un silencio tan abrupto? Mi ausencia empezaba a pesar en el ambiente como una sombra invisible, una que nadie podía nombrar, pero todos sentían. Desde mi casa, me asomé a la ventana con el corazón latiendo al mismo ritmo que los recuerdos. Veía las luces lejanas del hotel, brillando como un faro de opulencia que parecía inalcanzable. Y me preguntaba si en ese mismo instante mi hija intentaba llamarme. No tuve valor para contestar. Temía que su voz quebrara la poca fuerza que me quedaba y me hiciera correr de vuelta, arruinando todo el plan que había puesto en marcha. El teléfono sonó otra vez, insistentemente. Miré la pantalla. Era ella. Mis dedos temblaban sobre el aparato, pero lo dejé reposar sobre la mesa, como si estuviera cargando un peso insoportable. Cerré los ojos y escuché el timbre apagarse, uno tras otro, hasta que el silencio regresó. Ese silencio era un cuchillo, porque significaba que mi hija estaba al otro lado, preguntándose qué había hecho para que yo desapareciera así. Me levanté y caminé por la sala, sintiendo cada paso como una traición. Mi reflejo en el espejo me mostró una mujer agotada, con los ojos hinchados de tanto contener lágrimas. Pensé en explicarle todo en ese momento, pero sabía que era imposible. En medio de la fiesta nadie le creería, menos aún contra el encanto de Sergio. Debía soportar ese dolor sola, aunque me partiera el alma. En esa soledad, con la lámpara encendida y el reloj marcando cada minuto, entendí que había cruzado una línea de la que no podía regresar. La fiesta continuaba sin mí, pero yo ya no era parte de esa historia. Mi papel se había transformado, de madre orgullosa, a guardiana en silencio. Y aunque el mundo entero me juzgara, yo sabía que estaba protegiendo lo más sagrado, la vida de mi hija. Esa noche casi no pude dormir. El reloj marcaba las horas lentas, y cada tic-tac me recordaba que el tiempo jugaba en mi contra. Me levanté varias veces, caminé por la sala, abrí y cerré la ventana como si el aire fresco pudiera calmar la angustia. Sobre la mesa, el sobre con los documentos esperaba, inmóvil, como una bomba de tiempo que yo misma había armado. Sabía que no podía guardarlo más, debía ponerlo en las manos correctas, aunque esas manos fueran las de mi hija en el peor momento de su vida. Conseguí un mensajero de confianza, alguien que conocía de años atrás. Le pedí que entregara el sobre en el hotel donde Isadora y Sergio pasarían la noche. Lo miré a los ojos y le dije que no mencionara mi nombre, que dejara el paquete como si fuera un envío cualquiera. Él me aseguró que lo haría, aunque noté en su expresión que entendía que estaba entregando algo más pesado que simples papeles. Cuando salió por la puerta, sentí como si un pedazo de mi alma se hubiera ido con él. Me quedé sola en la casa, escuchando los ruidos de la calle y el eco de mis propios pensamientos. Imaginaba al mensajero atravesando los pasillos de mármol del hotel, caminando bajo esas lámparas de cristal que conocía bien. Lo veía acercarse a la suite con pasos discretos, como si cargara un secreto prohibido. La imagen era tan vívida que me hizo estremecer. Todo estaba ya en marcha, y lo único que podía hacer era esperar. Pensé en la cara de Isadora cuando abriera el sobre. Al principio, quizás sentiría curiosidad, después incredulidad, y finalmente el golpe brutal de la verdad. Imaginaba sus lágrimas corriendo sobre el maquillaje, su corazón rompiéndose en pedazos. Me dolía pensar en eso, pero también sabía que era necesario. Mejor una verdad cruel a tiempo que una cadena de mentiras que la arrastraran para siempre. El silencio de la casa me resultaba insoportable. Encendí la lámpara de la sala y acaricié el broche en mi pecho, ese pedazo de historia que me recordaba quién era. Pensaba en mi esposo, en lo que él habría hecho en mi lugar.
Tal vez me habría dicho que protegiera a nuestra hija sin importar el costo. Esa certeza me dio un poco de calma. No estaba sola, al menos no en espíritu. Mientras tanto, allá en el hotel, la fiesta se iba apagando poco a poco. Los invitados regresaban a sus casas, los meseros retiraban las copas de cristal manchadas de vino, y la música se apagaba en los salones dorados. Pero en la suite nupcial, algo mucho más grande estaba a punto de suceder. Yo podía sentirlo desde la distancia, como si mi corazón estuviera conectado con el de mi hija. Me acerqué a la ventana y miré la ciudad iluminada. Pensé en Isadora, aún con su vestido de seda, riendo quizá unos minutos antes de abrir ese sobre. No sabía si me odiaría después de leerlo, si me culparía por arruinarle la noche más importante de su vida. Pero prefería cargar con ese odio que verla convertida en la sombra de sí misma bajo el dominio de un hombre sin alma. Me senté en la sala, crucé los brazos y me prometí no dormir hasta recibir alguna señal. El sobre ya estaba en camino, el destino estaba escrito. Y yo, en la soledad de mi casa, esperaba con el alma en vilo el momento en que mi hija descubriría que el amor de su vida era, en realidad, su mayor amenaza. Eran casi las 3 de la mañana cuando imaginé a Isadora entrando a la suite del hotel. Yo estaba despierta en mi sala, abrazada a una manta, con el corazón latiendo como si quisiera salirse de mi pecho. Sabía que en cualquier momento abriría ese sobre y todo se derrumbaría frente a sus ojos. Afuera la ciudad estaba en silencio, pero dentro de mí había un estruendo que no podía callar. Cada segundo se estiraba como una eternidad. En mi mente podía ver la escena con claridad. El cuarto decorado con flores blancas, la cama cubierta de pétalos y copas de champán esperando en la mesa de mármol. Isadora, aún con su vestido de seda arrugado después de tantas horas, tomando entre sus manos el sobre sin remitente. Quizá pensó que era una felicitación, un regalo de último momento. No podía imaginar que allí dentro estaba escondida la verdad más cruel de su vida. Cuando rompió el sello y desplegó las hojas, la tinta de aquellas letras se volvió cuchillas contra su corazón. Las cláusulas hablaban de control total sobre su patrimonio, de limitar sus decisiones, de reducir su libertad a la voluntad de Sergio. Y al final, como un veneno agregado a escondidas, el plan de internarme en una clínica lejana, como si yo fuera un estorbo que debía desaparecer. Imagino sus lágrimas cayendo sobre el papel, borrando algunas palabras pero dejando intacta la herida. La escucho en mi mente respirar agitadamente, con esa mezcla de rabia y dolor que solo una traición puede provocar. Ella había creído en promesas de amor eterno, en la seguridad de un hombre que se presentó como salvador, y lo único que encontró fue la confirmación de que había sido usada como moneda. Sergio, con su arrogancia intacta, debió intentar calmarla. Lo conozco bien, seguro puso la voz baja, acarició su hombro y dijo que era solo una formalidad, un trámite sin importancia. Pero mi hija no es ingenua del todo. Puedo verla levantándose con la mirada encendida, arrojando el contrato sobre la cama y gritando desde lo más hondo de su alma: «¿Pensabas que yo firmaría esto, Sergio?». Esa pregunta debió romper la suite más que cualquier vaso estrellado contra el piso. La respuesta de él, calculada, fría, seguramente fue la de un hombre que cree que todo se compra. «No entiendes cómo funciona el mundo real, Isadora». Lo escucho en mi cabeza y me arde la piel. Pero mi hija, aunque rota, también es mi sangre. Y esa noche, por primera vez, le mostró que hay heridas que despiertan la dignidad más profunda. Ella no lo soportó más, y con el maquillaje corrido y el corazón partido, decidió huir. Imagino el sonido de la puerta cerrándose de golpe, los tacones de mi hija resonando en el pasillo del hotel, la sorpresa de los empleados viéndola salir todavía con el vestido de novia. Tomó un taxi con lágrimas en el rostro y la certeza de que ya no había boda que celebrar. Mientras tanto, yo, lejos de todo, apretaba mi broche contra el pecho como si esa conexión invisible me dijera que estaba tomando fuerza desde mi propia decisión de huir a tiempo. Esa madrugada fue el inicio de otra historia. Una donde el lujo, las promesas falsas y las copas de cristal ya no podían esconder la verdad. Yo no estaba a su lado físicamente, pero mi decisión de desaparecer la había empujado a abrir los ojos. Y aunque no sabía si me odiaría por lo que había hecho, entendí que al menos estaba viva, lejos de un destino que pudo marcarla para siempre. ¿Y tú? ¿Perdonarías a tu pareja si descubres una traición tan grande en el mismo día de tu boda? ¿O tendrías el valor de abandonarlo en ese instante aunque el mundo entero te juzgue?
El orgullo de un hombre herido siempre es más peligroso que su silencio. Lo supe cuando imaginé a Sergio solo en esa suite de lujo, con el contrato arrugado sobre la cama y la puerta aún vibrando después de que Isadora saliera corriendo. Puedo verlo con el rostro tenso, la mandíbula apretada, intentando recuperar la compostura. Para alguien como él, que vive de las apariencias y del aplauso social, ser rechazado de esa manera era una humillación insoportable. Estoy segura de que encendió un habano caro, de esos que le gusta presumir, y salió al balcón con la vista de la ciudad iluminada bajo sus pies. El humo se mezclaba con la rabia que no podía controlar. En su mente no existía la idea de perder, solo existía el cálculo de cómo recuperaría lo que consideraba suyo. Sergio no amaba, no sabía amar. Solo sabía poseer. Y mi hija, con su negativa, le había arrebatado el control. Esa mezcla de furia y soberbia debió hacerlo hablar solo, quizá golpeando la mesa de mármol o lanzando la copa de champán contra la pared. Para él, Isadora no era más que un proyecto de inversión fallido. Pensar que toda su estrategia, las joyas, las cenas caras, los viajes planeados, se venía abajo en cuestión de minutos lo volvía un animal enjaulado. Yo lo sabía, ese hombre no aceptaría la derrota con dignidad. Mientras tanto, yo en mi casa sentía en el aire una tensión extraña, como si el universo me avisara que la tormenta apenas comenzaba. Caminaba de un lado a otro con la lámpara encendida, imaginando cada gesto de Sergio, cada palabra de enojo que no podía descargar contra nadie. El silencio de mi sala se llenaba con sus gritos imaginarios, y me preguntaba hasta dónde llegaría un hombre que se sabe descubierto. No podía evitar pensar en mi hija sola, con los ojos rojos de tanto llorar, alejándose en ese taxi sin rumbo más que el de su propia libertad. ¿Encontraría fuerzas para llegar hasta mí? ¿O caería en la tentación de regresar por miedo al qué dirán? La rabia de Sergio era una sombra que aún nos perseguía, incluso en la distancia. Yo lo presentía, no se quedaría tranquilo, no iba a rendirse. Pensé también en los invitados, en cómo Sergio aparecería al día siguiente frente a ellos con su sonrisa de siempre, intentando convencer a todos de que nada había pasado. Esos hombres saben disfrazar la derrota, y su habilidad está en manipular. Esa idea me erizaba la piel. Porque aunque Isadora ya conocía la verdad, él intentaría doblarla con excusas dulces, con promesas nuevas, con el peso de su arrogancia. Yo, mientras tanto, me preparaba en silencio. Apreté entre mis manos las copias que aún tenía del contrato y recordé las palabras de Ernesto. La clave es no gritar, Marina, sino demostrar. Tal vez Sergio creía que podía tapar la traición con lujo y con palabras, pero yo sabía que el poder más grande está en la verdad guardada a tiempo. Y aunque temblara de miedo, yo ya estaba dispuesta a enfrentar su orgullo herido. Esa noche no dormí. Afuera la ciudad parecía tranquila, pero dentro de mí había una tormenta. Imaginaba a Sergio planificando su próximo movimiento, y a mi hija, cada vez más cerca de descubrir que la verdadera fuerza no estaba en él, sino en ella misma. Yo también tendría que ser fuerte, porque sabía que ese hombre no se detendría tan fácil. Y lo que estaba por venir podía ser aún más doloroso. Eran casi las 5 de la mañana cuando los golpes en mi puerta me arrancaron del letargo en el que había caído después de tantas horas en vela. No eran golpes violentos, pero sí tenían un ritmo desesperado, como si cada uno suplicara ser atendido. Salté del sillón con las manos temblando y el corazón en un galope que me dejaba sin aire. El eco de esos golpes me helaba la sangre, y por un instante me imaginé lo peor. Sergio había venido a reclamar lo que creía suyo, a enfrentarme en la intimidad de mi propia casa. Esa certeza me hizo detenerme a medio camino, dudando si abrir o esconderme. Pero la voz del instinto fue más fuerte. Debía saber quién estaba al otro lado. Cuando giré la llave y abrí la puerta, lo que vi me partió el alma de una forma que ninguna traición había logrado. Era Isadora, de pie en el pasillo, con el vestido de novia arrugado, los zapatos en la mano y el maquillaje corrido como huellas de una guerra perdida. Su respiración era entrecortada, como si hubiera corrido kilómetros, y sus ojos hinchados gritaban que había llorado toda la noche. La luz amarilla del pasillo iluminaba su rostro y bastó un segundo, apenas una mirada, para entenderlo todo. Había leído el sobre, había descubierto la verdad. En ese instante, el tiempo dejó de avanzar y el mundo se redujo a nosotras dos. Me quedé paralizada, con la llave todavía apretada en la mano, incapaz de articular palabra. Ella apenas pudo pronunciar un mamá quebrado, y enseguida se lanzó hacia mí como cuando era niña.
Su cuerpo temblaba como una hoja en medio de un vendaval, y sus sollozos me mojaban el hombro mientras yo la sostenía contra mi pecho. Sentí que todas mis decisiones, todo mi silencio, todo el dolor de huir aquella noche, habían encontrado sentido en ese abrazo. El dolor que traía era profundo, pero dentro de sus ojos brillaba una chispa nueva, una lucidez que antes no conocía. La llevé adentro sin soltarla, con pasos lentos pero firmes. Cerré la puerta detrás de nosotras, como queriendo aislarla del mundo que acababa de traicionarla. La senté en el sillón donde yo había pasado la noche esperando noticias, ese sillón que aún guardaba el calor de mis desvelos. Le cubrí los hombros con una manta, intentando darle un refugio físico que acompañara el refugio de mis brazos. Sus manos heladas se aferraban a las mías con la misma desesperación de cuando, siendo niña, me pedía que la protegiera de las tormentas. La miré a los ojos y confirmé lo que ya intuía. Había despertado de un sueño cruel. El silencio que nos envolvía era denso, pero no incómodo. Era el silencio de dos almas que comprenden que ya no hay vuelta atrás. Ella inclinó la cabeza y soltó un suspiro largo, como quien libera un peso imposible de sostener. Yo acaricié su cabello enredado, ese cabello que tantas veces peiné de niña, y sentí que cada lágrima que rodaba por su rostro era una capa de ingenuidad que se desprendía. Por primera vez la vi no solo como mi hija, sino como una mujer que había sido golpeada por la vida y que, aún así, debía aprender a luchar. Isadora rompió el silencio con palabras entrecortadas por sollozos. Me confesó que al leer esas páginas sintió que el alma se le desgarraba, que no entendía cómo había caído en la trampa de un hombre tan frío, tan calculador. Sus frases eran torpes, atropelladas por el llanto, pero cada una se me clavaba como un cuchillo en el pecho. Yo no la interrumpí. No intenté justificar nada ni llenar los huecos con explicaciones. La dejé hablar, la dejé vaciar todo el veneno que Sergio había sembrado en su vida. Porque sabía que a veces sanar empieza por romperse en 1000 pedazos. En medio de su dolor, alzó las manos y me tomó la cara con firmeza, como queriendo asegurarse de que yo estaba ahí de verdad, presente, viva. Me miró con los ojos bañados en lágrimas y me dijo, con la voz más sincera que le escuché en años: «Gracias por escapar, mamá. Ahora entiendo por qué lo hiciste». Esas palabras me atravesaron como un rayo, iluminando las sombras en las que había vivido desde aquella noche. Temí que me odiara, que me reprochara por haber desaparecido en el momento más importante de su vida, pero lo que encontré en sus ojos fue gratitud. Una gratitud rota, sí, pero sincera y suficiente. La abracé con fuerza, con una calma que no sentía en mi interior, pero que necesitaba transmitirle. Mientras la rodeaba con mis brazos, sentí que el tiempo se detenía de nuevo. Afuera la madrugada avanzaba, y por la ventana se filtraba una claridad pálida que parecía bendecir nuestro reencuentro. Mi hija se quebraba en mis brazos, pero yo la sostenía con una firmeza que nacía del amor. Sabía que esa noche no era el final, sino apenas el comienzo de una batalla más grande contra un hombre que no se quedaría quieto. La madrugada seguía su curso mientras nosotras permanecíamos en la sala, envueltas en un silencio entrecortado por sollozos. Yo le acariciaba la espalda, repitiéndole en voz baja que estaba a salvo, aunque en el fondo supiera que aún no lo estábamos del todo. El simple hecho de que hubiera corrido hacia mí en lugar de quedarse en aquel hotel ya era una victoria, pero también un recordatorio de lo mucho que aún nos quedaba por enfrentar. Isadora levantó la cabeza y me contó que cuando rompió el contrato en la suite, Sergio intentó manipularla con su voz suave, con promesas vacías. Era como si quisiera hipnotizarme, me dijo, pero por primera vez vi detrás de su máscara. Esa confesión me estremeció porque significaba que mi hija había despertado, que había descubierto por sí misma lo que yo temía contarle. Y entendí que el sobresolo fue la chispa, lo demás lo había hecho ella con su propia dignidad. Yo la escuchaba y, al mismo tiempo, repasaba en mi mente todo lo que vendría después. La reacción de Sergio, el peso de los rumores, la lucha por defender lo que aún era nuestro. Pero en ese momento, con su cabeza apoyada en mi hombro, decidí no pensar en el futuro. Había aprendido que, a veces, los instantes pequeños, un abrazo, una palabra, una lágrima compartida, son los que salvan la vida. Y aquella madrugada, el símbolo de nuestra supervivencia era estar juntas, nada más. El reloj marcó las 6:30 cuando al fin se quedó dormida, agotada, con el rostro húmedo aún de lágrimas. La acomodé sobre el sillón y le cubrí los pies con la manta. Me quedé mirándola, con los ojos ardiendo de cansancio,
pero con el corazón latiendo con una serenidad distinta. Por primera vez desde la boda, no me sentí sola en la lucha. Mi hija había vuelto a mí, y esa unión sería el arma más poderosa contra todo lo que viniera. Me acerqué a la ventana y miré el amanecer teñir el cielo de tonos rosados. Respiré profundo, dejando que el aire fresco me atravesara. Afuera la ciudad despertaba, sin saber nada de lo que había ocurrido en la intimidad de mi casa. Y yo, de pie frente a ese paisaje cotidiano, entendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero no estaba sola. Y esa certeza, por sí sola, me dio el valor de seguir adelante. Los días que siguieron a la boda se sintieron como una marejada que me arrastraba sin darme respiro. Yo no había buscado protagonismo ni quería figurar en nada, pero de pronto mi nombre y mi ausencia se convirtieron en tema de conversación en cada esquina de Valencia. El teléfono de la casa no dejaba de sonar. Primero eran llamadas de familiares curiosos, después vecinos disfrazando su intriga con preguntas amables, y finalmente números desconocidos que ni siquiera respondía. El rumor había corrido rápido, demasiado rápido, y la boda que parecía un cuento de hadas se había transformado en un escándalo del que todos se sentían dueños. Los periódicos locales comenzaron a publicar notas que me hicieron sentir desnuda frente al mundo. La madre de la novia abandona la boda sin explicación, titulaban con letras grandes, como si la ausencia de una mujer fuera suficiente para llenar páginas enteras. Usaban fotos tomadas a escondidas durante la ceremonia, imágenes donde aparecía sonriendo con orgullo, sin que nadie sospechara la tormenta que estaba por desatarse. Cada palabra escrita era un golpe seco contra mi dignidad. Me retrataban como caprichosa, como fría, como la madre que había decidido arruinar el día más importante de su hija. Nadie imaginaba la verdad, que había escapado para salvarla. Cuando iba al mercado, sentía los ojos clavados en mí, como agujas invisibles que me atravesaban la piel. Entre los puestos de frutas, los olores de hierbas frescas y el pan recién horneado, el murmullo siempre me seguía. Unas mujeres bajaban la voz y decían: ¿qué clase de madre abandona a su hija en el altar? Otros me miraban con compasión fingida, como si yo fuera una figura trágica que preferían observar desde la distancia. Aprendí a caminar con la frente en alto, aunque por dentro cada mirada me arrancara un pedazo de dignidad. El peso del juicio ajeno se volvía insoportable. Lo que más me desgarraba era pensar en Isadora. Ella también sufría las preguntas disfrazadas de cariño, los mensajes que se multiplicaban con palabras dulces, pero llenas de morbo. ¿Qué pasó realmente?, le insistían. Yo imaginaba su rostro cansado, intentando contestar con evasivas, ocultando la verdad que aún no estaba lista para compartir. Me dolía verla cargando no solo con su traición personal, sino también con la crueldad disfrazada de curiosidad de quienes decían preocuparse. Sabía que le dolían menos los rumores que el recuerdo de aquel contrato, pero aún así la veía más frágil cada día. Mientras tanto, Sergio jugaba su papel a la perfección. Lo supe por conocidos que lo vieron aparecer en reuniones sociales con la misma sonrisa impecable, repitiendo un guión ensayado. Isadora se sintió nerviosa, la señora Marina no estaba bien de salud, todo fue un malentendido. Lo decía con tal aplomo que lograba arrancar gestos de comprensión, cabezas afirmativas, incluso palabras de aliento. Y esa habilidad suya para moldear la versión de los hechos me hervía la sangre. ¿Cómo era posible que todos se dejaran engañar tan fácil? ¿Cómo podían no ver la podredumbre detrás de su elegancia? Yo me refugiaba en la rutina como en un refugio frágil. Preparaba café en las mañanas, regaba las plantas del jardín, acomodaba los hilos en mis cajas de costura. Cosas pequeñas, cosas simples, que me recordaban que la vida no se mide en titulares ni en rumores. Pero incluso esas rutinas se veían atravesadas por el peso del escándalo. Las paredes de mi casa parecían más delgadas que nunca, como si las palabras que se decían afuera lograran colarse y quedarse flotando en mi sala, en mi cocina, en mi cama. La privacidad se había convertido en un lujo que ya no podía permitirme. Por las tardes me sentaba junto a la ventana, viendo pasar a los vecinos con bolsas de compra o niños de la mano. Escuchaba sus murmullos como ecos de un juicio silencioso que nunca se me daba de frente. Algunos me saludaban de manera seca, otros fingían que no me veían, y otros me regalaban una sonrisa breve que me sabía a lástima. En ese tiempo comprendí lo cruel que puede ser la mirada ajena. A veces no mata con palabras, sino con silencios cargados de desprecio. Las noches eran peores que los días. Cuando todo quedaba en calma y no había distracciones,
Mi mente se llenaba de voces imaginarias. Escuchaba preguntas que no me hacían en voz alta, pero que sabía que todos pensaban: ¿por qué se fue? ¿Qué escondía? ¿Qué clase de madre hace eso? Y esas voces me desgarraban más que cualquier titular. Me recostaba en la cama, abrazando la almohada, recordando a mi esposo y preguntándome qué me diría él si estuviera vivo. Quizá me recordaría que la verdad no necesita defensores, que con el tiempo se revela sola. Pero en ese momento, esa certeza no me alcanzaba. Me dolía profundamente que nadie supiera la historia completa, que solo Isadora y yo cargáramos con ese secreto que nos estaba consumiendo. Me dolía ver cómo la sociedad podía construir un monstruo con apenas unas palabras. ¿Era más fácil juzgar que preguntar con respeto? ¿Era más atractivo inventar una versión cruel que aceptar que no todo se sabe? La soledad de esa verdad me pesaba más que cualquier rumor. Sergio, en cambio, se alimentaba de las apariencias. Supe que incluso asistió a una recepción elegante en un club privado, vestido con su traje más caro, repartiendo sonrisas y explicaciones con tono amable. Se mostraba seguro, encantador, como si nada hubiera pasado. Y mientras tanto, yo me encerraba en mi casa humilde, resistiendo en silencio. Esa diferencia me quemaba, él con su poder fingido, yo con mi verdad silenciada. Era como vivir en dos mundos que nunca se tocarían. A veces sentía que me ahogaba en la injusticia. Caminaba por mi propia casa y me parecía que las paredes se estrechaban. La lámpara del comedor me parecía demasiado brillante, el reloj demasiado ruidoso, como si todo me recordara que estaba atrapada. El miedo a lo que vendría me mordía los huesos, porque sabía que Sergio no soportaría quedarse en las sombras. Tarde o temprano vendría a mí, y ese pensamiento me acompañaba como una amenaza constante. Hubo noches en las que me quedaba despierta hasta la madrugada, mirando la sombra de las cortinas moverse con el viento. En mi mente lo veía acercarse a mi puerta, golpeando con esa seguridad arrogante, reclamando lo que creía suyo. Cada sonido de la calle me sobresaltaba, cada motor que se detenía me hacía contener el aliento. Vivía en una espera tensa, como si mi casa se hubiera convertido en un campo de batalla donde la guerra aún no había comenzado. Sabía, con la certeza amarga de quien conoce bien al enemigo, que Sergio no se conformaría con los rumores ni con su máscara social. Tarde o temprano me buscaría cara a cara. Su orgullo herido no lo dejaría descansar. Y aunque intentaba mantener la calma, lo sentía dentro de mí como un presagio imposible de ignorar. Era solo cuestión de tiempo. El amanecer llegó cargado de una calma extraña, como esas mañanas en las que el aire pesa más de lo normal y uno sabe que algo está por ocurrir. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché el ruido de un motor apagándose frente a mi casa. Al asomarme por la ventana, lo vi, un coche negro, brillante, de esos que parecen un reflejo de poder. De inmediato, mi corazón se apretó, porque supe que él había llegado. No necesitaba ver más. El sonido de los pasos sobre la acera fue suficiente para confirmarlo. Sergio bajó del coche con esa elegancia calculada que siempre lo acompañaba. Traje de lino impecable, zapatos lustrados que reflejaban la luz de la mañana y el aroma de un perfume caro que se mezcló con el olor a tierra húmeda. Desde la ventana, lo observé caminar con calma, como si todo le perteneciera, incluso el derecho de irrumpir en mi paz. No golpeó la puerta de inmediato. Primero se detuvo unos segundos, miró hacia el jardín con un gesto de desdén y recién entonces levantó la mano. El sonido de sus nudillos contra la madera retumbó en mi pecho. No era un llamado, era una declaración: estoy aquí y no me vas a evitar. Me quedé quieta unos segundos, con la taza de café temblando en mi mano. No sabía si abrir o dejarlo allí plantado. Respiré profundo y caminé hacia la entrada. Cada paso me costaba un mundo, porque sabía que lo que estaba por venir no sería una conversación, sino una batalla disfrazada de cortesía. Abrí la puerta apenas unos centímetros, lo suficiente para encontrarme con sus ojos. Él sonrió con esa falsa amabilidad que tantas veces había confundido a Isadora. «Señora Marina», dijo, «tenemos que hablar». Su voz era miel sobre veneno. Lo invité a pasar porque entendí que negarme sería un error. Su sombra se proyectó en mi sala sencilla, ocupando más espacio del que realmente tenía. Se acomodó en la silla como si fuera suya, dejando sobre la mesa un reloj de oro que brillaba bajo la lámpara. Yo me senté enfrente, con las manos entrelazadas para evitar que temblaran.
Lo observaba sin pestañear, tratando de no dejarme intimidar por su presencia. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Sergio empezó con frases suaves, casi condescendientes. Entiendo que estuvo nerviosa, que quizá malinterpretó algunas cosas. No quise que la situación llegara tan lejos. Lo escuchaba mientras encendía un cigarro caro, llenando la sala de un humo denso que me revolvía el estómago. Cada palabra suya era una trampa, un intento de minimizar lo que había hecho, de hacerme dudar de mis propios oídos. En un momento cambió de tono. Sacó un sobre de su saco y lo dejó sobre la mesa. Podemos resolver esto sin ruido. Usted se queda tranquila, su hija también, y todos seguimos adelante. No hace falta que nadie más se entere. Me quedé mirando el sobre como si quemara. Sabía lo que contenía: dinero. Para él, todo se arreglaba con billetes y lujos vacíos. Para mí, aquello era un insulto a mi dignidad. Me incliné hacia adelante y hablé despacio, con una voz que salió más firme de lo que esperaba. Mi vida no está en venta, Sergio. Ni la mía, ni la de mi hija. Su sonrisa se torció apenas, pero lo suficiente para mostrar la furia que intentaba ocultar. Golpeó la mesa con los dedos, marcando un ritmo que me helaba la sangre. Era como escuchar un reloj que contaba los segundos antes de una explosión. El silencio que siguió fue tan espeso que parecía llenar cada rincón de la sala. Yo podía escuchar mi propia respiración, rápida, desordenada, mezclada con el zumbido del reloj de pared. Sergio me miraba fijo, como si quisiera atravesarme con los ojos. Su orgullo herido lo mantenía quieto, pero su cuerpo entero irradiaba tensión. Era un hombre que no toleraba ser desafiado, mucho menos por alguien como yo. Entonces habló con un tono bajo, casi un susurro: «Usted no sabe con quién se está metiendo». Lo dijo sin levantar la voz, pero cada palabra me cayó como un golpe seco. Yo no contesté. Me limité a sostenerle la mirada, porque sabía que mostrar miedo era darle poder. Apreté el broche de mi pecho como si fuera un escudo invisible, recordando que mi deber era resistir. Sergio se levantó lentamente, recogió su reloj y volvió a ponerse el saco. Antes de irse, se inclinó apenas hacia mí y dijo: «Esto no termina aquí». Luego salió con la misma calma con la que había entrado, dejando tras de sí un silencio más pesado que el que trajo. Me quedé sola en la sala, con las manos heladas y el corazón golpeando sin descanso. No lloré. Tampoco grité. Solo me quedé de pie, mirando la puerta cerrada, sabiendo que acababa de declararme la guerra en mi propia casa. Y aunque la voz me temblaba por dentro, en mi interior había una certeza nueva. Yo no iba a rendirme, no importa el precio. ¿Y tú? ¿Abrirías la puerta a alguien que sabes que quiere destruir tu vida, o lo enfrentarías cara a cara aunque el miedo te atravesara el alma? El día después de su visita, la tensión se instaló en mi casa como un huésped invisible. Caminaba por las habitaciones con la sensación de que los muros escuchaban, de que hasta el aire estaba contaminado con la presencia de Sergio. Intentaba concentrarme en las cosas simples, en preparar un café o tender la cama, pero cada gesto cotidiano se veía atravesado por el recuerdo de su sonrisa torcida, por el sonido de sus nudillos golpeando mi puerta. Esa tarde, cuando el sol caía, volvió a aparecer. No en coche esta vez, sino a pie, como si quisiera demostrar que podía irrumpir en mi vida de cualquier manera. Traía el mismo traje impecable, pero había algo distinto en su mirada, menos paciencia, más furia contenida. Me pidió entrar sin rodeos, y yo lo dejé pasar porque sabía que no serviría de nada negarme. Cerré la puerta con un nudo en la garganta, preparándome para lo que venía. Se sentó frente a mí y sacó otro sobre, esta vez más grueso. Lo dejó sobre la mesa de madera con un golpe seco que me hizo estremecer. «Aquí hay suficiente dinero para que se olvide de todo», dijo con un tono que ya no intentaba ser amable. Abrí el sobre y vi fajos de billetes perfectamente acomodados, con ese olor metálico que siempre me resultó desagradable. Lo miré fijamente y sentí una mezcla de rabia y repulsión. Él, con toda su arrogancia, se inclinó hacia mí.
Todos tienen un precio, señora Marina. Solo es cuestión de encontrarlo. Sus palabras eran cuchillos, cada uno dirigido a mi dignidad. Me mordí los labios para no gritarle, porque sabía que el enojo era el terreno en el que él quería arrastrarme. Me limité a cerrar el sobre y empujarlo de vuelta hacia él, con un gesto lento pero firme. La sala estaba en silencio, apenas roto por el tic-tac del reloj de pared. Afuera, los vecinos hablaban en la calle, pero sus voces parecían lejanas, como si mi casa estuviera envuelta en una burbuja. Lo miré a los ojos y le dije con calma: yo no estoy en venta, Sergio. Ni mi vida ni la de mi hija se compran con billetes. Sentí como mis palabras le atravesaron, porque vi el destello de rabia en sus pupilas. Golpeó la mesa con el puño, haciendo vibrar las tazas que estaban cerca. Usted no entiende lo que está arriesgando, escupió entre dientes. Su voz temblaba de ira contenida, como si estuviera a punto de explotar. Yo respiré hondo, acaricié el broche que llevaba en el pecho y recordé todas las veces que había sobrevivido a la pobreza, a la soledad, al dolor de la pérdida. Si había resistido tanto, también resistiría a él. Me amenazó con palabras veladas. Si no coopera, será peor para ambas. Nadie le creerá a usted, pero a mí me respetan. Yo soy el hombre exitoso, el que siempre gana. Escucharlo hablar así me hizo entender que no se trataba solo de dinero, sino de control, de poder. Era un depredador acostumbrado a someter, y ahora se había topado con alguien que no iba a inclinar la cabeza. Levanté la voz por primera vez, no con gritos, sino con firmeza. Puede tener relojes de oro, coches de lujo y trajes caros. Pero lo que yo tengo no se compra: dignidad. Y eso es lo único que usted jamás entenderá. La sala se llenó de un silencio pesado después de mis palabras, un silencio que para mí fue alivio, pero para él fue derrota. Se levantó de la silla de golpe, recogió el sobre de dinero y lo guardó con brusquedad. Me miró con un odio tan marcado que me heló la sangre, pero no bajé la mirada. Caminó hacia la puerta sin decir más, aunque antes de salir se detuvo un instante, giró la cabeza y me lanzó una última amenaza: esto apenas comienza. Y luego, el portazo resonó como un trueno en toda la casa. Me quedé inmóvil unos minutos, con el corazón latiendo desbocado. El olor de su perfume caro todavía flotaba en el aire, mezclado con el humo de su cigarro. Era como si mi sala hubiera quedado marcada por su sombra, una sombra que no se iría fácilmente. Caminé hasta la ventana y lo vi alejarse, con esa arrogancia intacta, como si aún creyera que tenía el control de todo. Cuando me di la vuelta, vi sobre la mesa una de las servilletas que había usado. La tomé entre mis manos y la apreté con fuerza, como si en ese pedazo de papel pudiera descargar todo el enojo que me quemaba por dentro. Sabía que esto era solo una batalla más, que lo peor estaba por venir. Pero también sabía que había dado un paso definitivo. Le había demostrado que conmigo no lograría doblar la cabeza. Esa noche, encendí la lámpara de mi cuarto y me senté en la cama, incapaz de dormir. Pensaba en mi hija, en cómo reaccionaría si supiera que Sergio había intentado comprarme. Me vería como una heroína silenciosa o como una mujer testaruda. No tenía respuesta, pero lo único que me importaba era protegerla. Aunque me doliera, aunque me quebrara, yo no iba a permitir que ese hombre destruyera nuestra vida. Con el paso de las horas, el silencio de la casa se volvió insoportable. El reloj seguía marcando, implacable, como si contara los segundos hasta el próximo enfrentamiento. Cerré los ojos y me abracé a mí misma, repitiendo en voz baja: resiste, Marina. Resiste. Porque aunque el mundo estuviera en mi contra, la certeza de estar haciendo lo correcto me daba fuerzas para seguir de pie. El teléfono sonó temprano esa mañana, y al escuchar la voz de Ernesto supe que algo importante había cambiado. Me pidió que fuera a su despacho sin darme muchos detalles, con ese tono de gravedad que me hacía sentir tanto miedo como esperanza. Caminé hasta allá con el corazón acelerado, cruzando las calles de Valencia que se despertaban con el bullicio del mercado y el olor a pan caliente. Al entrar, lo vi con varios documentos sobre la mesa, organizados como piezas de un rompecabezas que al fin comenzaba a tener sentido. Me explicó que había logrado obtener pruebas de las estafas de Sergio, negocios turbios disfrazados de inversiones, contratos falsos que usaba para robar. Cada carpeta era una herida abierta de su mentira, un testimonio de la vida de lujos que sostenía sobre el dolor de otros. Mientras escuchaba,
Sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia por todo el daño que había causado, alivio porque al fin había un camino para desenmascararlo. Ernesto hablaba con calma, pero en sus ojos brillaba la seriedad de quien sabe que tiene oro en las manos. Con esto, Marina, ya no podrá seguir jugando a ser el hombre perfecto. Aquí está la evidencia que puede destruir su fachada. Me mostró recibos, firmas adulteradas, nombres de personas que habían perdido todo confiando en él. Cada hoja me pesaba como una piedra en las manos, pero también era un arma de verdad que nadie podría ignorar. De pronto recordé las fiestas donde lo vi rodeado de aplausos, los cócteles en salones dorados, las sonrisas de los que lo admiraban sin saber lo que escondía. Pensé en las copas de cristal chocando para celebrar un imperio construido sobre mentiras. Y me estremecí al imaginar cómo reaccionarían todos cuando supieran la verdad. Nadie volvería a ver a Sergio con la misma admiración. Ernesto me pidió paciencia. Esto no es cuestión de un día. Hay que filtrar la información con cuidado, dejar que se esparza poco a poco. Cuando caiga, caerá de verdad, sin posibilidad de levantarse. Sus palabras me dieron calma, aunque la ansiedad me carcomía. Yo quería gritar al mundo lo que sabía, pero entendía que la venganza no se trata de gritar más fuerte, sino de esperar el momento justo. Esa tarde, los primeros rumores comenzaron a circular. Un conocido llamó a Isadora preguntando si era cierto que su esposo estaba siendo investigado. Ella me miró con ojos abiertos, como si no pudiera creer que la justicia, al fin, le diera la razón. Yo solo asentí, acariciándole la mano, y vi cómo su respiración se volvía más ligera. Era como si por primera vez pudiera liberar el aire atrapado desde aquella noche en el hotel. Los días siguientes fueron una avalancha. Los mismos periódicos que antes hablaban de mí como la madre ausente, ahora publicaban notas sobre las estafas de Sergio. Su nombre aparecía en titulares, pero no acompañado de elogios, sino de sospechas y acusaciones. Las fotos que antes lo mostraban elegante en recepciones ahora se veían bajo la palabra fraude en letras grandes. Y yo, al leerlo, sentí que la verdad por fin se asomaba. Los amigos de conveniencia comenzaron a darle la espalda. Esos que se reían a su lado en cenas con copas de vino caro, ahora evitaban mencionarlo. Nadie quería ser asociado con él. La caída era lenta, pero implacable, y yo la observaba con una serenidad que nunca había sentido. No era venganza lo que me movía, era justicia. Verlo perder lo que más valoraba, su imagen impecable, era suficiente. Una tarde, escuché a través de conocidos que Sergio había aparecido en un club social intentando sonreír como siempre. Pero los murmullos lo rodeaban como cuchillos, y su postura erguida comenzaba a quebrarse. Me lo imaginé sosteniendo un vaso de whisky con la mano temblorosa, sonriendo para tapar el miedo, incapaz de aceptar que todos lo veían distinto. Esa imagen me dio la certeza de que estaba cayendo, aunque todavía luchara por mantenerse en pie. Isadora lloró cuando leyó uno de los artículos. No eran lágrimas de tristeza, sino de desahogo. Me abrazó fuerte y me dijo que nunca había creído que ese día llegaría. Le respondí que la verdad siempre encuentra su camino, aunque tarde, aunque duela. Ella me miró con ternura y me dijo: «Mamá, me salvaste no solo de él, sino de mí misma. Estaba ciega, y tú me abriste los ojos». Esa confesión me atravesó más que cualquier titular. Por las noches, seguía pensando en lo que vendría. Sergio no se rendiría fácilmente, lo conocía demasiado bien. La humillación pública podía hacerlo más peligroso. Pero también entendía que cada golpe a su imagen lo debilitaba más que cualquier enfrentamiento directo. Ya no era el hombre intocable que se paseaba en autos de lujo, ahora era un impostor desenmascarado. Yo me sentía distinta. No celebraba, no sonreía con arrogancia, pero en mi interior algo se acomodaba. Era como si las piezas de un rompecabezas se unieran después de años de caos. Me había pasado la vida resistiendo injusticias en silencio, y esta vez, la vida me mostraba que mi resistencia valía. No había lujo que pudiera contra eso. Aquella noche me senté frente a la ventana, con el aire fresco golpeándome el rostro. Miré el cielo y pensé en mi esposo, en lo orgulloso que estaría de nosotras. Y aunque el miedo seguía rondando, algo había cambiado para siempre. Ya no éramos las víctimas de Sergio, éramos las testigos de su caída. Y eso me dio una paz que nunca pensé volver a sentir.
La noticia de la caída de Sergio fue como un punto final que nos permitió respirar distinto. Ya no había fiestas lujosas ni titulares que lo engrandecieran, solo el eco de su nombre asociado a fraude y engaño. En mi casa, el silencio se volvió más amable y hasta el aire parecía más liviano. Por primera vez en meses, me desperté sin esa presión en el pecho que me acompañaba desde la boda. Era un respiro pequeño, pero verdadero. Isadora fue la que tomó la decisión más valiente. Una mañana entró en mi cuarto con la caja que contenía su vestido de novia. La colocó sobre la cama, la abrió con cuidado y lo miró largo rato en silencio. Yo la observaba sin interrumpirla. Sus ojos tenían nostalgia, pero también determinación. Me dijo: «No quiero guardar esto como recuerdo de una mentira. Lo voy a vender». Sentí un nudo en la garganta, pero entendí que era su forma de cerrar la herida. La vi salir con ese vestido hacia una tienda de segunda mano, un lugar sencillo, sin lujos, donde lo dejaron colgado en un perchero entre trajes usados y abrigos antiguos. Al entregar ese pedazo de seda, me pareció que dejaba atrás no solo un objeto, sino una parte de sí misma que había creído muerta. Cuando volvió, me abrazó en silencio y supe que había dado un paso hacia su libertad. No se detuvo ahí. Rompió las joyas que Sergio le había regalado, esas piezas falsas disfrazadas de lujo que habían intentado deslumbrarla. Las lanzó una a una contra el piso de la cocina hasta verlas hechas pedazos. El sonido del metal y el cristal rompiéndose fue extraño, casi liberador. Yo no dije nada, solo la miré con los ojos húmedos, porque sabía que en cada golpe ella se estaba reconstruyendo. Poco a poco, volvió a sus proyectos de arquitectura. Pasaba horas dibujando planos en la mesa del comedor, entre lápices, reglas y papeles arrugados. El brillo en sus ojos regresó, ese mismo que tenía de niña cuando jugaba a construir castillos con bloques de madera. Yo le preparaba café y la escuchaba hablar de ideas, de clientes pequeños que confiaban en ella. No eran grandes contratos, pero eran reales, limpios, suyos. En la casa también empezaron a revivir las rutinas simples. El olor del café por las mañanas, el sonido de la radio encendida con canciones viejas, el jardín que volvía a florecer. Yo barría las hojas secas mientras ella se concentraba en sus planos, y por momentos me parecía que habíamos regresado a una vida antes de tanto dolor. Era humilde, sí, pero auténtica. Y eso nos bastaba. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, Isadora me confesó que había tenido miedo de no poder levantarse después de todo. Me miró con lágrimas contenidas y dijo: «Si tú no hubieras escapado esa noche, yo estaría perdida». Yo la tomé de la mano y le respondí: «Escapar fue lo más difícil que hice, hija, pero también lo más necesario». Nos quedamos en silencio, entendiendo que no hacía falta decir más. Esa honestidad entre nosotras se volvió un hábito. Hablábamos de cosas que antes callábamos, de heridas viejas, de miedos que nunca nos confesamos. La traición de Sergio, paradójicamente, nos había unido más que cualquier otra cosa. Yo la veía como una mujer fuerte, capaz de rehacerse, y ella me miraba con una gratitud que me sanaba. A veces, mientras preparaba la comida, pensaba en la ironía de todo. Sergio se rodeaba de lujo, de mármol, de copas de cristal, y sin embargo había terminado vacío. Nosotros, con lo sencillo, con lo esencial, habíamos encontrado paz. Esa diferencia me hacía sonreír con tristeza, pero también con alivio. La vida siempre pone cada cosa en su lugar. Me descubrí disfrutando de momentos pequeños: escuchar el canto de los pájaros, oler el pan tostado en la mañana, ver a mi hija sonreír mientras regaba las plantas. Eran escenas comunes, pero para mí tenían un valor inmenso. Era como si el dolor de meses se transformara en gratitud por cada instante de calma. Y comprendí que eso era lo que realmente importaba. Una tarde, mientras caminábamos por el barrio, una vecina nos saludó con cariño. No había chismes en su voz, solo un saludo genuino. Me di cuenta de que los rumores habían perdido fuerza, que ya no éramos las protagonistas de un escándalo, sino dos mujeres que habían sobrevivido. Ese cambio me llenó de paz, porque significaba que podíamos seguir adelante sin tantas miradas pesadas encima. Isadora comenzó a ahorrar dinero con sus primeros proyectos. No era mucho, pero ella lo celebraba con una sonrisa grande, como si cada billete representara un ladrillo en la reconstrucción de su vida.
Yo la veía y pensaba que lo había recuperado todo, su dignidad, su fuerza, su confianza. Y aunque el pasado todavía dolía, ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que contaba una historia de resistencia. Esa noche, al sentarnos juntas en el comedor iluminado solo por la lámpara de siempre, pensé que habíamos regresado al inicio. No había lujo, no había opulencia, pero había verdad. Y entendí que lo esencial, lo que sostiene de verdad, nunca está en lo que brilla por fuera, sino en lo que se guarda en el corazón. El tiempo comenzó a pasar con una suavidad inesperada. Los días ya no eran una carga, sino una oportunidad para reconstruirnos. En el jardín, las flores empezaron a brotar con más fuerza que nunca, como si también ellas hubieran esperado ese momento para renacer. Me sorprendía ver a Isadora sonriendo mientras regaba las macetas, con el cabello recogido y los brazos llenos de tierra. Era la misma niña que un día soñó con diseñar casas, pero ahora más fuerte, más consciente de su valor. Yo la acompañaba desde la terraza, con mi taza de café caliente entre las manos, disfrutando de escenas que antes parecían imposibles. El canto de los pájaros, el olor fresco de las plantas mojadas, el sol dorando las paredes de nuestra casa sencilla. Había en todo un silencio amable, una paz que se había ganado a pulso, después de tanto ruido, tanto veneno, tanto lujo falso que solo trajo desgracia. Isadora comenzó a recibir más encargos de trabajo. Algunos pequeños, como remodelar cocinas o diseñar patios, pero cada cliente la miraba con confianza. La veía llegar con sus planos enrollados bajo el brazo, con esa determinación que yo reconocía de mi juventud. Y al verla regresar cansada pero contenta, me sentía orgullosa de haber resistido lo suficiente para darle ese futuro. Una tarde, al sentarnos en la cocina con los platos sencillos de siempre, me confesó que había vuelto a soñar. Antes todo era apariencia, mamá. Ahora siento que estoy construyendo de verdad. Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas. Yo no necesitaba joyas ni vajilla de plata para sentirme rica. Su voz, llena de esperanza, era el mayor tesoro que la vida me podía dar. El barrio también empezó a mirarnos distinto. Los saludos de los vecinos ya no llevaban el peso del rumor, sino la calidez de la comprensión. Algunas mujeres se acercaban a platicar, a compartir historias, como si finalmente hubiéramos recuperado un lugar que nos había sido robado por el escándalo. Ese reconocimiento silencioso me sanaba poco a poco. Por las noches, Isadora y yo salíamos al balcón a ver el cielo estrellado. Ella apoyaba la cabeza en mi hombro, como cuando era niña, y nos quedábamos en silencio. Era un silencio distinto, ya no dolía, ya no pesaba. Era un silencio lleno de compañía, un lenguaje sin palabras que nos recordaba lo que habíamos superado juntas. Y en ese silencio aprendimos a descansar. Yo también recuperé pequeños placeres. Volví a coser, no por necesidad, sino por gusto. Tomaba la tela entre mis manos, la acariciaba con calma y me sentía viva en cada puntada. A veces Isadora me miraba trabajar y sonreía. Mamá, siempre tuviste el don de crear belleza con lo más sencillo. Y yo entendía que esa era la herencia que le había dejado, más valiosa que cualquier propiedad. El recuerdo de Sergio no desapareció del todo, pero dejó de ser un fantasma que me perseguía. Ahora era solo un capítulo oscuro que nos había enseñado a abrir los ojos. Ya no había miedo, solo una certeza clara. Habíamos sobrevivido a lo peor, y nada ni nadie podría arrebatarnos la paz conquistada. Esa certeza me sostenía cada día. Un fin de semana decidimos pintar la fachada de la casa. Entre risas, manchas de pintura en las manos y ropa arruinada, transformamos nuestras paredes. El color nuevo era un símbolo de ese renacer, de la vida sencilla que habíamos elegido abrazar. Yo la veía reír, con el cabello enredado y las mejillas manchadas, y agradecía en silencio por haber tenido la fuerza de escapar a tiempo. Había noches en las que me despertaba recordando la boda, el salón lleno de lujo, los candelabros brillando. Y me preguntaba cómo habría sido todo si yo me hubiera quedado callada. La respuesta siempre era la misma: habría perdido a mi hija, aunque siguiera viva. Esa convicción me daba paz, porque confirmaba que cada paso doloroso había valido la pena. Isadora solía repetir una frase que se me quedó grabada: prefiero una vida sencilla con verdad que una vida de lujo con mentiras. Y cada vez que la escuchaba, mi corazón se llenaba de orgullo. No solo había salvado a mi hija de un hombre cruel, también la había acompañado a recuperar su esencia.
Y eso, para mí, era el triunfo más grande. El jardín florecía como nunca. Rosas, jazmines, bugambilias. Cada pétalo era un recordatorio de que la belleza nace incluso en la tierra que un día estuvo seca. Me sentaba en la terraza y lo miraba todo, sintiendo que mi vida también había florecido después de tanta oscuridad. No era un renacer perfecto, pero sí verdadero. Y así, entre mañanas tranquilas y noches serenas, supe que habíamos entrado en una nueva etapa. Una etapa sin máscaras, sin lujos vacíos, solo con lo esencial. Y en esa vida sencilla descubrimos la riqueza más grande, la libertad de ser nosotras mismas, sin miedo y sin cadenas. El amanecer entraba por las cortinas con un tono dorado que iluminaba cada rincón de mi sala. Me desperté antes que Isadora y preparé café, como siempre. El aroma llenó la casa, mezclándose con el canto de los pájaros. No había nada extraordinario en esa mañana, pero para mí lo era todo. Era la confirmación de que seguíamos aquí, juntas, después de haber resistido el golpe más duro de nuestras vidas. Me senté en la terraza con mi taza entre las manos, observando cómo el sol acariciaba las flores del jardín. Sentía la brisa suave en el rostro y el calor del café en los dedos, y pensé que la vida no necesita más lujos que esos instantes. El silencio era pleno, un silencio limpio, distinto al que nos había acompañado en los días de miedo. Ahora era un silencio que hablaba de paz. Al poco rato, Isadora salió todavía con el cabello despeinado, se acercó y se sentó a mi lado. Llevaba una taza en la mano y apoyó su cabeza en mi hombro. No hizo falta decir nada, ese gesto fue suficiente. Cerré los ojos y respiré hondo, agradeciendo a la vida por darme ese regalo. En ese abrazo estaba contenida toda la lucha, todo el dolor, toda la esperanza. Mientras acariciaba su cabello, pensé en el contraste con aquella boda. El mármol frío, las lámparas de cristal, las copas de champán, nada de eso estaba aquí. Y, sin embargo, nunca me había sentido tan completa como en ese instante. Descubrí que el verdadero lujo es tener a quien amas cerca, sin máscaras, sin contratos ocultos, sin miedo a desaparecer. Isadora me dijo en voz baja: «Mamá, todo cambió gracias a ti». Yo la miré con ternura y le respondí: «No, hija. Cambió porque tuviste el valor de abrir los ojos». Ella sonrió, y en sus ojos brillaba algo que no veía desde hacía tiempo: serenidad. Esa serenidad que nace cuando una persona recupera su dignidad. Y verla así era el mejor premio que la vida podía darme. Recordé la noche de la boda como si hubiera sido otra vida. Mi huida silenciosa, el sobre en sus manos, las lágrimas en sus ojos. Todo eso nos había llevado hasta aquí. Y comprendí que a veces el acto más grande de amor no es quedarse, sino desaparecer en el momento justo. No para abandonar, sino para abrirle los ojos al ser que amas más que a ti misma. El jardín estaba en plena floración, como si la tierra misma celebrara con nosotras. Las rosas rojas brillaban con gotas de rocío, los jazmines perfumaban el aire, y cada pétalo parecía un recordatorio de que la vida renace incluso después de la traición más cruel. Me quedé mirando ese espectáculo natural, agradeciendo por haber tenido el valor de resistir. Esa mañana, mientras bebíamos café en silencio, entendí que no necesitábamos nada más. No había autos de lujo, ni vestidos de seda, ni joyas falsas. Había verdad, había compañía, había cicatrices que contaban una historia de supervivencia. Y en ese momento, supe que nuestra casa sencilla era más valiosa que cualquier mansión llena de mentiras. Isadora me tomó de la mano y la apretó fuerte. «Gracias por salvarme, mamá», susurró. Y esa frase me recorrió como un bálsamo, como si todas las noches de insomnio, todos los rumores, todas las lágrimas hubieran tenido sentido solo para escuchar esas palabras. No pude contener las lágrimas, pero esta vez no eran de dolor, sino de alivio. Cerré los ojos y pensé en mi esposo, en cómo estaría orgulloso de vernos juntas, más fuertes que nunca. Lo imaginé sonriendo desde algún rincón invisible, acompañándonos en ese amanecer. Y sentí que, de alguna manera, no estábamos solas. Que toda la historia que habíamos construido juntos seguía viva en nosotras. La taza de café se fue enfriando entre mis manos, pero no me importó. Lo importante era ese instante, ese símbolo de amor que no necesita ornamentos.
El verdadero lujo no estaba en lo que Sergio mostraba al mundo, sino en lo que nosotras habíamos defendido: la dignidad, la libertad, la verdad. El sol siguió subiendo en el cielo, iluminando más fuerte el balcón. Me recosté en la silla, con Isadora todavía apoyada en mí, y sentí que al fin podía descansar. Habíamos sobrevivido a la tormenta, y lo que quedaba ahora era vivir, sin miedo, sin cadenas, con la certeza de que el amor verdadero siempre se sostiene en la verdad. Y así, con el corazón en calma, comprendí que el mayor símbolo de amor no fue asistir a la boda de mi hija, ni llenar la mesa de flores o regalos caros. El verdadero símbolo fue escapar a tiempo, para darle la oportunidad de despertar. Porque a veces, desaparecer es la forma más pura de quedarse para siempre. ¿Crees que el amor de una madre justifica desaparecer a tiempo, aunque duela y aunque te malinterpreten? Y si hoy te sientes traicionada, silenciada o apartada por alguien en quien confiaste, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón: tu vida no se mide por la forma en que otros te trataron. Tú no eres un estorbo, no eres un peso. Tú eres raíz, eres semilla, eres la memoria viva de todo lo que sembraste con tus manos y tu amor. Quizás pasaste años cuidando, cosiendo, cocinando, sosteniendo una casa mientras el mundo parecía olvidarte. Tal vez nunca recibiste el gracias que merecías. Pero yo quiero que sepas, tu entrega no fue en vano. Aquí, en este espacio, vemos tu valor, escuchamos tu historia y reconocemos tu lucha. Nunca es tarde para levantar la cabeza. Nunca es tarde para volver a elegirte a ti misma. Porque la dignidad de una mujer que resistió lo imposible brilla más que todos los lujos falsos de este mundo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañando estas historias de vida, y recuerda, aún hay capítulos hermosos que la vida quiere escribir contigo. ¿Sientes que esta historia fue fuerte? Entonces espera a escuchar lo que viví cuando mi propio hijo decidió vender el coche favorito de mi esposo fallecido para irse con su novia, y el nuevo dueño me llamó con una verdad que lo cambió todo. Te dejaré ese vídeo aquí en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre: mi hijo vendió el coche favorito de mi esposo fallecido para irse con su novia. El nuevo dueño me llamó, porque lo que sucedió después es imposible de olvidar. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.